así como con admiración. Hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, que duró aproximadamente unos 3 años y medio, su labor principal fue anunciar el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó nuestro Señor Jesús a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue inmediatamente, hermanos, después que nuestro Señor Jesús fue bautizado. Él comenzó a anunciar el reino. Y mire, el mensaje de nuestro Señor, el ministerio de nuestro Señor traía características muy especiales. Especiales, ¿por qué? Porque nuestro Señor instruía, nuestro Señor enseñaba con amor y predicaba con su ejemplo. El mensaje de nuestro Señor era como un rey, porque venía y hablaba con autoridad, tanto así que aquellos que los escuchaban decían: ¿con qué autoridad nos habla este? Otra de las características del mensaje de nuestro Señor era que también era respaldado con milagros y señales, porque Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo en la tierra. Hermanos, la presentación que respaldó el mensaje de nuestro Señor eran milagros. Milagros de todo tipo, señales, prodigios que nuestro Señor hacía. Y mire, dice la palabra de nuestro Dios que a raíz de esos milagros, a raíz de todas esas señales, mucha gente le seguía. Muchas personas le seguían, hermanos. Aquellos que estaban enfermos sabían de que Jesús podía sanarle e iban detrás, siendo parte de esas multitudes, en busca de un milagro. Y la mayoría recibió un milagro. Otras personas quizás iban porque les atraía el emocionalismo y tal vez no estaban enfermas, pero se maravillaban de ver cómo nuestro Señor Jesús, de una forma sobrenatural, obraba en las personas necesitadas. Habían también, por supuesto, religiosos que andaban allí en medio de aquella multitud, viendo a ver qué cosas nuestro Señor hacía contraria a su ley, contraria a su religión, para tener que acusarles. Habían también muchos curiosos que no sabían por qué, pero ahí andaban. Y entre todos también andaban aquellos 12 a quienes nuestro Señor Jesús llamó apóstoles, que tampoco andaban muy convencidos. Pero en todas esas multitudes, allí habían muchas personas que habían recibido milagros. ¿Sabe que cuando nuestro Señor Jesús cumplió su tiempo de ministerio y venía la parte final, la parte en que nuestro Señor tenía que consumar la obra de amor más grande para la humanidad, el momento en que Él iba a ser martirizado y entregado a la crucifixión? Ahí se dieron unos eventos, hermanos, que creo que aún se siguen repitiendo en este tiempo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículos 21 al 23. Después que nuestro Señor Jesús había sido azotado, dice que de acuerdo a la costumbre había un indulto en las fiestas de la Pascua. Y salió el gobernador de aquella región llamado Pilato y le dijo a la congregación, a aquella multitud que se había reunido ahí, no para ver un milagro, sino precisamente para ver el resultado de aquel juicio injusto contra nuestro Señor. Y dice que acostumbraba en la Pascua a soltarles un preso. Y queriendo salvar a Jesús, dice la Biblia que Pilato dijo: voy a ofrecerle soltar a Jesús o soltar a Barrabás. Y mire lo que dice: y respondió el gobernador, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Hermanos, quiero decirle algo.
entre esas multitudes que estaban diciendo crucifícale, allí habían muchos que habían visto los milagros. Entre esas multitudes había muchos que sabían que esa persona que estaba a punto de ser sentenciada a muerte había hecho cosas que nadie antes podía hacer. Había mostrado amor al prójimo, había instruido, había enseñado con amor y con su ejemplo, había sanado, había hecho partícipe a todos aquellos que estaban marginados. Él con su amor, con su misericordia, había sanado, había dado vista a los ciegos, había levantado a los cojos, había sanado leprosos. Entre esas multitudes no había gente inocente que no supiera quién era Jesús. Pero ¿qué pasó? Es que mucha gente lo seguía solo por el milagro. Y una vez recibió el milagro, se olvidó de Cristo. Habían personas que solo lo seguían por llenar un emocionalismo. Vamos a ver cómo lo cura, vamos a ver cómo lo sana, vamos a ver de qué forma es el milagro. Y lo veían y ahí estaban satisfechos. Habían muchas personas que solo lo seguían por curiosidad. Porque ahí va el grupo de gente, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué dan. Dicen que les dio de comer a tanto, vamos a ver si ahora nos da de comer a nosotros también. Y usted sabe que en una ocasión le dio de comer a 5,000 personas y en otra 3,000. Nuestro Señor Jesús hizo todo ese tipo de milagros. Y en esta multitud estaban todas esas personas que habían o recibido un milagro o habían visto los milagros. Pero ninguno se atrevió a dar testimonio, sino que todos, dice, a una sola voz decían, crucifícale. Pilato les pide una justificación. ¿Cuál es la razón por la que quieren que lo crucifique? Pero ¿saben qué? No dieron ni una sola, simplemente dijeron crucifícale. Como muchas veces nosotros no encontramos una razón para retroceder. No encontramos una justificación para abandonar el camino. Simplemente nos pregunta, bueno hermano, ¿qué pasó? ¿Ya no se congrega? No, ya no hay, ¿qué pasó? No sé, me quedé y yo ya ni quiero ir. No encontramos cómo justificarnos. Es que mire, no vamos a encontrar error en Cristo. Podemos encontrar error en los hombres. Usted puede encontrar error en nosotros, pero en Cristo no vamos a hallar error. Por eso cuando Pilato le dice, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Preguntaba, justifiquen, ¿por qué quieren que lo crucifique? Nadie dijo nada, nadie presentó una razón, pero ellos le gritaban, dice aún más, diciendo, sea crucificado. Hermanos, bajo el título Barrabás otra vez, quiero hacer conciencia en cada uno de nosotros, porque si usted se da cuenta, allí en sus sillas hay muchos, al lado de donde usted está hay algunas sillas, que algunos no han podido asistir por razones de enfermedad, otros por razones de transporte, pero otros que eligieron Barrabás y no a Cristo. Y es que hermanos, entendamos quién era Barrabás. Barrabás era un sedicioso. En otras palabras, Barrabás era un revolucionario de aquel entonces que buscaba levantar pueblo que se armara para levantar una sedición contra el imperio y poder sacudirse el yugo del imperio romano que en ese tiempo subyugaba a la nación de Israel y a otras naciones. Entonces él era prácticamente lo que hoy podemos decir un guerrillero, un revolucionario. Y el pueblo anhelaba tanto la libertad que decidió apoyar a Barrabás, pero la libertad que ellos buscaban no era la libertad duradera, sino que era una libertad en la carne. Una libertad, hermanos, como la que tuvieron antes en la época de los jueces. Mire, en el tiempo de los jueces, Israel caía y Dios lo entregaba en manos de sus reyes vecinos a que pagaran tributo. Se levantaba un juez, los libraba de esa mano y el pueblo volvía a caer. Y así fue sucesivamente durante todos los 14 jueces. Ellos miraban quizás en Barrabás la esperanza de libertad que ellos tanto querían,
pero no veían la verdadera libertad que Dios les había ofrecido en Cristo Jesús. La Biblia dice que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Pero esa libertad aquellos hombres no la veían. Por eso al momento de elegir entre Jesús y Barrabás, ellos dijeron, liberen a Barrabás. Vamos a seguir mejor a Barrabás, hermanos. Barrabás significa nuestros deseos. Barrabás significa nuestros anhelos, nuestras metas y nuestros sueños, pero sin tomar en cuenta a Dios. Sin entender que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Eso significa Barrabás. Y cuando hablamos del título Barrabás otra vez, sí, hermanos, es que nosotros en la mayoría de veces que hacemos uso de libre albedrío, en lugar de elegir a Cristo, elegimos a Barrabás. Nos elegimos a nosotros mismos, elegimos nuestras metas, nuestros deseos, elegimos nuestra comodidad, elegimos nuestra religiosidad antes de elegir a Cristo. El hombre, cada vez que hace uso del atributo de libre albedrío, la mayoría de las veces elige mal, porque no elige a aquel que en verdad le puede sustentar, aquel que le puede fortalecer, aquel que le puede ayudar en todos los problemas. No, se elige él mismo. El hombre dice, no, muchos dicen, yo no necesito de Dios. ¿Y yo para qué voy a orar? Yo no necesito orar. Hermano, hay que leer la palabra, yo no necesito leerla. Hermano, hay que congregarse, yo no necesito congregarme. Si Dios me va a bendecir aquí. Si no, por mucho que pase metido en la iglesia, no voy a alcanzar bendición. ¿Sabe? Ese es el Barrabás que llevamos dentro. El espíritu de Barrabás opera en hombres y mujeres que somos rebeldes a la palabra de Dios. Por eso, ¿a quién usted ha elegido? ¿A quién hemos elegido nosotros? Porque muchas veces podemos estar equivocados, hermanos. La palabra dice que busquemos la libertad de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 36 dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y hay otro versículo donde dice la bendición que enriquece es la que viene de Dios y no nos atrae tristeza con ello. Pero nosotros la mayoría de veces queremos ser nosotros mismos con nuestras propias fuerzas los que nos bendecimos. Y eso no se puede, porque la única bendición viene de Dios. Hermanos, estamos a punto de concluir un año más. Hoy tenemos ya 27 de diciembre. Y podemos hacer un pequeño recuento de los meses enero, febrero y marzo y todos hasta este día. Y todos hemos pasado situaciones difíciles. Hermanos, hemos pasado angustias, hemos pasado enfermedades, hemos pasado problemas. Y hemos acudido a Dios y Dios nos ha ayudado. Dios nos ha fortalecido. Dios en nuestras enfermedades dio fortaleza a nuestros cuerpos y puso su mano de sanidad sobre nosotros. Su misericordia se renovó cada mañana. Pero sabe, al parecer no importa cuántas veces el Señor haya sanado nuestros cuerpos, no importa quizás cuántas veces el Señor haya obrado a favor nuestro, al momento de elegir, como que por costumbre, el hombre siempre elige a Barrabás y no a Cristo. Siempre elige la comodidad. Siempre busca una excusa para no tener un compromiso de fidelidad con Dios. Hace poco se estaban pidiendo servidores para escuela bíblica. La hoja sigue en blanco. No, eso significa que no se apuntó nadie. ¿Sabe? Cuando hablamos de compromisos serios con Dios, comenzamos nosotros con nuestras excusas. Comenzamos a decir, no, mire, yo quisiera, pero no puedo. Cuando nuestro Señor Jesús dice que en Él todo lo podemos. Mire, yo quisiera, pero a mí no me queda tiempo, compréndame, a mí no me queda lugar, pero sí queremos que Dios nos escuche temprano cuando estamos necesitando su mano de misericordia. Así somos nosotros. ¿Será, hermano, que por naturaleza nosotros somos malagradecidos con Dios? Es posible que en la naturaleza humana, nosotros tendamos a ser desagradecidos con Dios. De aquellas multitudes que recibieron milagros fueron igual de malagradecidos. Y entre ellos estaban los apóstoles.
Y podemos encontrar una justificación para ellos, fíjese. No estaba activo el Espíritu Santo de Dios, que puede fortalecer todas nuestras debilidades. Pero que en este tiempo nosotros sigamos a Cristo de una manera carnal ya no es válido. ¿Sabe por qué no es válido? Porque nuestro Señor Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solo, enviaré al Espíritu de verdad, al que el mundo no conoce, pero ustedes sí lo reciben, al Espíritu Santo, al cual dice iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Llegan momentos de flaqueza a nuestras vidas. Sí, van a llegar momentos de flaqueza. Pero para eso está el Espíritu de Dios, para que lo busquemos y nos fortalezcamos en Él. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Hemos aprendido a contristar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hemos aprendido a resistir al Espíritu de Dios. Y por eso en las aflicciones, en los momentos que más deberíamos de tomarnos de la mano de Dios, es cuando más rápido nos soltamos. Y por eso en los momentos en que tenemos que elegir a Cristo, mejor elegimos a Barrabás otra vez. Porque lo hacemos todo en la carne y no en el Espíritu. Hermanos, en nuestras vidas muchas veces pesan más las voces de nuestras pasiones y de nuestros deseos y placeres que lo que Cristo haya hecho con nosotros. De repente usted puede hacer un pequeño esfuerzo de memoria. ¿Cuántos viernes muchas personas pasaron acá a dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas? Y no hace tantos años, no, en este año. ¿A dónde están? ¿A dónde están? No, es que mire, es miércoles. Ah, vaya, es miércoles. Sí, pero el viernes tampoco vienen. No, es que viernes, mire, ¿y el domingo? No, tampoco vienen el domingo. ¿Sabe qué? Han elegido a Barrabás y no a Cristo. Han elegido sus pasiones, han elegido sus deseos. Han elegido tomarse un relax, como que si nosotros hemos sido llamados a vivir olvidados de la obra de Cristo. ¿Sabe? Es tiempo que nosotros como cristianos seamos diferentes. ¿Cree usted que podemos ser diferentes? Claro que podemos ser diferentes. Podemos emigrar de ser cristianos en la carne a ser cristianos en el Espíritu. Yo les he dicho ya en otras ocasiones, hermano, en la carne usted y yo somos débiles. Pero si buscamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser cristianos fuertes contra viento y contra marea. Y en toda dificultad y en toda situación, nosotros no vamos a retroceder. Amén. ¿Está pasando aflicciones? Sí, estoy pasando aflicciones, pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Mire, y es verdad que tiene tal problema, sí es cierto. Ah, mire, pero yo lo veo alegre. Si es que yo no vivo por los problemas, yo vivo porque Cristo vive en mí. Hermanos, ¿cuándo vamos a comenzar a vivir ese Cristo del que anunciamos y que predicamos? ¿Cuándo en verdad vamos a comenzar a vivir nuestra fe en ese Dios que hace tantos años dio su vida por nosotros, pero que ha resucitado y está al lado nuestro para fortalecernos y para ayudarnos? Hermanos, es cuestión de definirnos como cristianos genuinos. Ya no es tiempo de que sigamos, bueno, mire, ahorita estoy ahí, ay, si de aquí a mañana hay algo que no me guste, me voy. Defínase como cristiano. Yo oigo personas que dicen: yo declaro que lo que tocó la planta de mi pie es mío. ¿Ya lo ha oído usted? Yo declaro que esa tierra es mía porque ya le puse el pie, ya lo pateé. ¿Cuántos han pateado la iglesia y nadie ha querido decir: ese pedazo de piso que está en la iglesia es mío porque ya estuve ahí? Ahí no, nadie quiere reclamar un pedazo, un ladrillo de acá. No, allá afuera andan reclamando tierras, terrenos y todo eso. Andan reclamando carros. Reclame su silla. Reclame su tierra, reclame su pedazo de ladrillo que ha pateado con la planta de su pie y diga: aunque el pastor me corra, yo de aquí no me muevo. Amén. Esto es lo que necesitamos, ser cristianos a prueba de todo. Hay resentimiento, hágalo a un lado.
Cristo no lo resiente. Lo podrá resentir el hombre, lo podrá resentir el que está en la puerta, que no le saludó, el que no le dio las pupusas temprano, vaya pues. Amén. Sí, lo podrá resentir todo eso, pero Cristo no nos resiente. Amén. Entonces aprendamos a definirnos. Haga suya, así como dice nuestro pastor, mire esa silla, póngale nombre, solo que no se la lleve. Pero tome posesión de verdad y diga, tome la decisión de no retroceder a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan diferentes situaciones. No se aparte de Cristo, no se suelte de las manos de nuestro Dios. ¿Sabe? Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle esta noche, hermanos, no podemos ser cristianos sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús nos dio muestra de eso. En primer lugar, nuestro Señor Jesús fue bautizado, y una vez cuando iba subiendo del agua después de ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y de ahí comenzó su ministerio. Cuando nuestro Señor Jesús le encomendó aquella gran comisión a su iglesia, a los primeros que habían creído en él, les dijo: no se vayan de Jerusalén sin que antes haya venido sobre vosotros la promesa. Y les dice: y recibiréis poder. No para andar brincando, no para andar declarando, no para andar haciendo tonteras, no. Recibiréis poder y me seréis testigos en todos los confines de la tierra. ¿Sabe qué le quiero decir? No podemos ser cristianos sin la presencia del Espíritu en nuestras vidas. No puede decir usted: yo soy cristiano, y cuando le hablan del Espíritu, no, a mí del Espíritu no me hable, esos son para otras cosas, a mí de eso no me hable. Necesitamos la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Eso nos hace fuerte. Eso nos fortalece en nuestras debilidades. Eso, hermanos, la presencia del Espíritu en nuestras vidas nos da sabiduría para entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? La mayoría de cristianos nos gusta quejarnos, nos quejamos por todo. No llueve, nos quejamos porque no llueve. Está lloviendo, nos quejamos porque está lloviendo. Tenemos carro, nos quejamos porque tenemos carro y porque se arruinó, que no tengo para comprar la llanta. No tenemos carro. Nos quejamos por todos. Y si usted pudiera entender que en todas las circunstancias hay un propósito de Dios para hacerlo crecer espiritualmente, creo que dejaríamos de quejarnos. Creo que al contrario: Padre, gracias por esta dificultad. Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por esta enfermedad. Señor, gracias porque se me cerró tal negocio. Señor, gracias porque me corrieron del trabajo. Gracias, Señor, por todo. ¿Por qué? Porque no tenemos y no pensamos de una forma terrenal, sino de una forma espiritual. Y en todo lo que pasa a nuestro alrededor, entendemos que Dios está obrando para bien en nuestras vidas. Entonces seríamos cristianos alegres. Mire, y usted es que está loco, porque mire, está todo enfermo, todo aquí, todo allá, y allá anda alegre. No, es que mi felicidad no depende de la condición de la carne, depende de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Amén o no amén. Eso debería de decir usted. Mire, y es verdad que le pasó esto, sí, pero estoy feliz. ¿Y cómo va a estar feliz por tal situación? Es que mi felicidad no depende de las circunstancias. Mi felicidad depende de que está el Espíritu de Dios en mi vida. Y algo mejor tiene el Señor preparado. Amén. Animémonos. Empecemos, hermanos, a vivir nuestra fe de una manera. Yo siempre le voy a decir esto, hermano. Comencemos a vivir nuestra fe de tal manera que los demonios que llegan a molestarlo se asusten. Que tengan temor tocarlo, que tengan temor acercarse, que digan: no, esos hermanos de verdad se han metido con Dios, tienen el respaldo del Espíritu y no va a ser fácil moverlos. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hermanos, nosotros necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, que podamos renunciar a las cosas de la carne que nos tienen afanados y comencemos a buscar: Señor, a partir de ahora yo voy a buscar la llenura del Espíritu de Dios.
A partir de ahora, Señor, cuando yo tenga que elegir entre tú y Barrabás, yo voy a elegir a Cristo. Amén. ¿No? Pues eso debemos de hacer. ¿Sabe que no hay problema que no tenga un propósito en su vida? Aunque parezca que no tiene sentido, la dificultad por la que atravesamos siempre tiene un propósito. No es mala suerte, porque muchos dicen, mire, mala suerte la mía, me pasó tal cosa. No es mala suerte. Dios está obrando en usted. Y así de mal, Dios está obrando en usted, pero debe de creerlo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una visión espiritual, entonces la palabra comienza a hacer vida en nosotros, y en lugar de andar quebrantados y afligidos, nos alegramos por las preocupaciones. En lugar de andar cabizbajo por el problema, andamos con fe alta y alegre. ¿Por qué? Porque de una manera Dios me va a salvar. No sé cómo, pero Dios se va a levantar por mí. Eso necesitamos. Hace poco prediqué un sermón de la instrucción a la práctica. ¿Y sabe que en verdad eso es lo que nos falta a nosotros? Llevar a la práctica toda la palabra que Dios habla a nuestras vidas. De nada sirve, hermanos, que la leamos 1, 2, 3, 4, 5 veces si no la vamos a practicar. De nada sirve, hermanos, que escuchemos tantos sermones si ninguno vamos a llevar a la práctica. Queremos que las bendiciones de Dios en nuestras vidas se puedan ser palpables y visibles. Comience a meterse con Dios. Comience a confiar en Dios, comience a creer en Dios. Yo le digo, mire, la Biblia dice que lo que para el hombre le es imposible, para Dios no lo es. No importa cuál es su anhelo, si usted lo pone en las manos de Dios, Dios le va a permitir alcanzarlo, todo y cuando sea parte de su propósito. Muchas veces, hermanos, en el largo de todo este año, aquí fuimos consolados. Amén. Aquí fuimos consolados en este lugar. Aquí fuimos ayudados, no por el hombre, fuimos consolados por Dios, fuimos ayudados por Dios. De alguna manera el Señor se acercó a nuestras vidas, nos dio fortaleza cuando estábamos a punto de desmayar, trajo nuevas esperanzas a nuestras vidas. Dios ha sido fiel, pero ¿y nosotros cómo hemos sido con Dios? Esa pregunta es entre usted y Él, es entre nosotros y Dios. ¿Sabe? Cuando Pilato le hizo esta oferta al pueblo, Barrabás estaba preso, no andaba libre. Entonces yo le digo esta noche, ¿sabe? No le dé libertad a Barrabás. Déjelo allí escondido, déjelo allí atrapado, déjelo allí aprisionado. Mejor vivamos el Evangelio de Cristo. A lo mejor al principio usted lo va a sentir como una carga, pero cuando comience a encontrar sabor al Evangelio, entonces ya no va a ser una carga, va a ser una devoción para usted ser fiel a nuestro Dios. Necesitamos, hermano, la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Yo le voy a pedir esta noche, cierre sus ojos ahí donde usted está y meditemos un momento cómo Dios ha sido con nosotros durante este año, y démonos cuenta que muchas veces hemos elegido a Barrabás y no a Cristo, a pesar de que Él nunca nos ha fallado. Nos cuesta, hermanos, formar parte de un ministerio y servir de todo corazón, porque nos elegimos a nosotros mismos. Nos cuesta, hermanos, asistir a la iglesia con regularidad, porque nos gusta satisfacernos a nosotros mismos. Vengo cansado, estoy rendido, he trabajado, ahí iré otro día. Pero Dios no descansa por nosotros. Si Dios nos fortalece, si Dios nos da salud, si Dios nos permite movernos, si Dios nos ha guardado, ¿por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no comenzar a vivir una vida de agradecimiento delante de nuestro Dios? Dice el Proverbios capítulo 29 versículo 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Yo le digo esta noche, mi estimado hermano, si hemos sido fluctuantes en nuestro andar en el Evangelio, tomemos una decisión esta noche de no ser más fluctuante, de ser cristianos genuinos, de tomar la decisión de seguir a Cristo y no retroceder, aunque vengan los problemas que vengan. Busquemos ser fortalecidos para no tropezar, para no caer. Su Espíritu está ahí para fortalecernos, para darnos fuerzas, para darnos ánimos. Y está con nosotros no por un día, está con nosotros hasta el fin del mundo. Somos nosotros los que muchas veces cerramos nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, por confrontarnos, Padre, en esta noche. Porque muchas veces, Señor, en tu palabra, de acuerdo a tu palabra, juzgamos a aquellos, Señor, que tomaron decisiones equivocadas. Pero lamentablemente, Padre, también nosotros muchas veces las seguimos tomando. Sabemos, Señor, que tu Espíritu está en medio nuestro, pero muchas veces lo contristamos. Danos sabiduría, oh Señor, para no contristar a tu Espíritu Santo y no ser rebeldes a su voz, sino al contrario, ser obedientes y poder someternos a tu voluntad. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y que aquellos a los que tú amas, todas las cosas nos ayudan para bien. Ayúdanos, Dios eterno. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que aún no haya entregado su vida a Cristo en medio nuestro? Estamos por concluir un año, no empiece el próximo año sin Cristo. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por haber hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Padre, ayúdanos a que no solo sea un sermón más. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a tomar decisiones bajo tu sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos respalde y nos fortalezca en los días que están por venir. Gracias, Dios eterno, gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios